Hola, mi nombre es Josué Polo y a mí me correspondió la resolución de este problema, en el que hay que dibujar y hallar la medida de estos tres ángulos. Primero vamos a representar gráficamente el problema. Dice, el rayo AB y el rayo AC son rayos opuestos. Entonces, observemos que el rayo AB y el rayo AC son rayos opuestos, igual de esta forma. Dice después, EF y H, los puntos EF y H están al mismo lado de la recta AB. Vemos que EF y H están al mismo lado de la recta AB, igual de esta forma. Los puntos E y H están a lados opuestos de la recta BF. Tenemos la recta BF y E y H en lados opuestos, igual de esta forma. Los puntos A y H están al mismo lado de la recta BF. Tenemos A y H aquí, al mismo lado de la recta BF, igual de esta forma. Después tenemos que el rayo BF y la recta AC son perpendiculares, que el rayo B y el rayo BH también son perpendiculares, y que la medida del ángulo FBE es igual a 20 grados. Ahora vamos a averiguar la medida de los tres ángulos. Primero vamos a empezar por la medida del ángulo EBA, que vendría a ser esta. Para ello vamos a averiguar primero la medida de este ángulo, ¿verdad? Entonces, sabemos que por el dato de que el rayo BE y el rayo BH son perpendiculares, entonces por definición de perpendicularidad tenemos que el ángulo EBH es recto, y por definición de ángulo recto la medida del ángulo EBH es igual a 90 grados. Sabiendo esto, el ángulo EBF y FBH son complementarios. ¿Por qué? Porque la suma de las medidas de ambos ángulos es igual a 90 grados. Sabiendo esto, entonces la medida del ángulo FBH debe ser 90 grados menos 20 grados, que vendría a ser 70 grados. Ahora, vamos a averiguar la medida de este ángulo. Entonces, para averiguar la medida de este ángulo, tenemos de datos que el rayo BF y la recta AC son perpendiculares. Entonces, por definición de perpendicularidad, tenemos que el ángulo FBC o FBA es recto. Y por definición de ángulo recto, la medida del ángulo FBA es igual a 90 grados. Entonces, el ángulo FBH y el ángulo HBA son complementarios. ¿Por qué? Porque la suma de las medidas de ambos ángulos es 90. Porque teníamos que el ángulo FBA era recto. Entonces, la suma de las medidas de ambos ángulos debe ser 90 grados. Sabiendo eso, entonces la medida del ángulo HBA debe ser 90 grados menos 70 grados, que es igual a 20 grados. Teniendo ya las medidas de los tres ángulos, entonces la medida del ángulo EBA sería la suma de las medidas de los tres ángulos, que vendría a ser 20 grados más 70 grados, 90 grados, más 20 grados, 110 grados. Entonces sería la respuesta 110 grados. Ahora la medida del ángulo FBH ya la habíamos averiguado, que es 70 grados. Y la medida del ángulo EBC es igual a la medida del ángulo EBA. ¿Por qué? Porque si vemos, esta es la medida del ángulo EBA y la medida del ángulo EBC vendría a ser esta. Que vendría a ser la misma que EBA. Por lo tanto, la medida del ángulo EBC viene a ser 110 grados. Gracias.